Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Última edición domingo del año y del ciclo. Ya le vamos a contar más detalles a propósito del final de este ciclo. Señoras y señores, 29 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El presidente Yamandu Orsi comenzó este sábado unas vacaciones que se extenderán hasta el 3 de enero y su lugar será ocupado por Carolina Cose, mientras que Blanca Rodríguez asumió la vicepresidencia de la República. El Ministerio de Economía salió al cruce de las críticas partidarias y académicas recibidas en las últimas horas luego de que el presidente Yamandu Orsi anunciara cambios en las devoluciones del FONASA y explicó cómo se dará este proceso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evocó la figura de José Mujica como un presidente digno al recordar que durante su participación en la cumbre inaugural de la CELAC hace 14 años se puso una chaqueta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La justicia paraguaya rechazó el pedido de Yanina García Troche para esperar el juicio fuera de prisión por considerarla peligrosa con riesgo de fuga y por mal comportamiento luego de querer acceder a un celular y fumar marihuana en su celda. Durante 2025, 12 políticos fueron formalizados por diversos delitos cometidos tanto contra la administración pública como contra otras personas, siendo el Partido Nacional, con 8, el que lidera el ranking al igual que en años anteriores. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, dijo que irá a la Junta Departamental cada vez que lo llamen, pero que hasta ahora solo tiene titulares de prensa sobre la convocatoria anunciada por el edil nacionalista Juan Martín Bárcena. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo para evitar una nueva fuga como la del viernes, cuando uno de los implicados rompió su tobillera electrónica y escapó hacia Paraguay. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional como siempre. También vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic y lo que ocurre en exteriores, por supuesto. Siempre llega en el móvil de Sofía Adría, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Sí, exactamente. En este día tan caluroso los traemos a la playa porque en un rato vamos a estar conversando con Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, para hablar sobre la temporada estival que viene para la capital. Así que en un rato volvemos, no se lo pierdan. Bueno, muy bien, ahí estaba. Entonces, Sofía Adri, en un ratito volvemos allí a la zona de la playa Ramírez, que a propósito está preciosa, hermosa tarde a esta hora en Montevideo. Bueno, muy bien, nosotros ahora vamos a comenzar a desarrollar la información más destacada de este fin de semana. Uno de los temas que les contábamos en nuestros titulares en el arranque de este último, justamente, informativo dominical del año, que, bueno, este 27, sábado 27 y hasta el 3 de enero, la presidencia de la República estará ejercida por la vicepresidenta Carolina Cose. Como ya ocurrió en otras oportunidades en estos primeros 10 meses de gobierno, al asumir Carolina Cose la presidencia, su lugar será ocupado por Blanca Rodríguez, por ser la senadora más votada de la lista más votada. El mismo enroque se repetirá a finales de enero, pero en ese caso en el marco de la gira oficial que el presidente de la República realizará a China entre el 29 de enero y el 8 de febrero de 2026. Desde el retorno a la democracia en 1985 y el establecimiento de relaciones diplomáticas con China en 1988, durante el primer mandato de Julio María Sanguinetti, todos los presidentes viajaron al gigante asiático en lo que se ha convertido en una política de Estado, en virtud de su peso creciente como socio comercial y político. Orsi viajará a China 3 meses después de haber recibido en Uruguay al viceprimer ministro Ding Xuexian, con quien dialogó sobre política internacional y el escenario comercial mundial, tal como lo reseñó Presidencia en un comunicado. En este sentido, la visita de Orsi tendrá como contexto global las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, que busca recuperar su influencia en la región mediante distintos mecanismos comerciales, económicos y militares. En el caso de Uruguay, la participación de Orsi en la cumbre de los BRICS realizada en Brasil a principios de año hizo especular con una posibilidad de pedir ingreso a dicho grupo liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, por el momento Uruguay no tiene en carpeta esa posibilidad, según lo declaró el canciller Mario Lubetkin en varias oportunidades.
Decíamos, la licencia del presidente Yamandu Orsi va desde el 27 hasta el 13 de enero. Antes de dejar el cargo, el presidente Yamandu Orsi habló con algunos periodistas acreditados allí en Torre Ejecutiva sobre algunos de los principales temas que están en agenda por estas horas. En ese marco, por ejemplo, ratificó el rumbo judicial iniciado contra el astillero Cardama y también anunció cambios en el Fondo Nacional de Salud a partir del año que viene. El presidente firmó este viernes un decreto que modifica a la baja el criterio de devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud. En una rueda de prensa informal en Torre Ejecutiva, el mandatario explicó que se trata de una medida orientada a paliar el déficit fiscal. Según la nueva normativa, la devolución correspondiente a 2025 se dará bajo el régimen vigente con un alcance aproximado de 155.000 personas, mientras que el nuevo sistema regirá a partir de 2027, abarcando a unas 81.000 personas. Por otra parte, en esa misma instancia, el presidente Orsi expresó que el gobierno mantiene firme su postura de revisar el contrato con Cardama, a pesar de la intención del astillero español de demandar al Estado, habiéndose fijado ya una audiencia conciliatoria para marzo, paso previo y excluyente para poder iniciar una demanda civil por daños y perjuicios. Al respecto se pronunció el senador nacionalista Javier García, que era ministro de Defensa Nacional cuando se firmó el contrato con Cardama. Lo político por encima de lo jurídico está mal y nos va a salir carísimo. Empujaron al presidente a meter a Uruguay en un lío, sentenció. Sin embargo, para el presidente Orsi los pasos que está dando Cardama eran previsibles. Y, según transmitió el viernes en la rueda de prensa informal, al Poder Ejecutivo no sorprende que el astillero intente pasar a la ofensiva. Según dijo, la denuncia penal y las dos ampliaciones posteriores son el camino correcto ante la situación confusa que generó el tema de la garantía de papel presentada por la empresa española. Bueno, y seguimos con el tema Cardama porque también, bueno, ustedes saben, tiene varios frentes abiertos a nivel internacional. Incluso nos ha contado nuestro compañero Federico Jurkovic en uno de sus informes. Pero ven ustedes, por tercera vez en el año anunció la entrega, dijo que esta vez va a concretarlo, de su primer barco construido desde cero en más de una década. La nave se llama Tekrur y este martes 30 sería recibida por su dueño, en este caso Senegal, que la encargó en el año 2016. Cardama tiene listo para entrega el buque multipropósito para Senegal. La construcción está finalizada y las pruebas de mar pertinentes realizadas a la espera de la prueba de tiro que está prevista para el próximo día 30. En estos momentos el barco está varado con retoques de pintura en el casco antes de su entrega. Con este párrafo comienza la nota publicada el 16 de diciembre por el portal Atlántico de España, dando cuenta, una vez más, de una fecha para que Cardama entregue su primer buque terminado en más de una década. El buque Tekrur, de 50 metros de eslora, tendrá labores de vigilancia y lucha contra la contaminación marina y fue encargado por el país africano en 2016, aunque desde entonces todas las fechas de finalización no se cumplieron. Incluso durante este proceso se anunció dos veces, con varios años de diferencia, en 2018 y en 2025, que el barco había sido botado, es decir, lanzado al agua por primera vez. En esa primera ocasión se habrían detectado errores que debieron ser corregidos, ya que dentro de las explicaciones por la demora de 9 años figuran problemas en las pruebas de mar y con los pagos, según han consignado los medios locales durante este tiempo. En 2025 y en medio del conflicto con Uruguay, Cardama comunicó 3 veces la entrega del Tekrur. En mayo, el portal Faro de Vigo dijo que sería en julio y en noviembre Atlántico aseguró que sería en diciembre pero sin fecha, mientras que hace 10 días precisó que sería el 30. En este sentido, la autora de la mayoría de las notas publicadas por Atlántico sobre este tema, Andrea Esteves, confirmó vía correo electrónico a MBD Noticias que el barco está a punto, por lo que el martes no debería haber sorpresas. Bueno, antes de comenzar su licencia, como decíamos, el presidente Yamandu Orsi habló de varios asuntos. Cardama fue uno y también en FONASA. Todas las cuestiones vinculadas al FONASA, bueno, generaron varias repercusiones políticas y en algunos casos negativas desde la oposición, por ejemplo. Mientras que además el economista Gustavo Viñales, asesor de Orsi en temas puntuales durante la campaña, dijo que debe haber habido un error en el anuncio. Según el contador Gustavo Viñales, la información brindada por el presidente Orsi sobre los cambios al FONASA no puede ser correcta, ya que no es legal la forma en que se haría el cambio. En ese sentido, explicó que el aporte al FONASA no es un impuesto, sino una contribución especial con tope máximo, un crédito de la persona que fue retenido en demasía. Además, Viñales señaló que la forma adecuada de modificar esto sería mediante la ley.
De esta forma, sostuvo que para determinar el tope anual se debe considerar el costo promedio equivalente que determina el Poder Ejecutivo y las características de la persona contribuyente, señalando que el último ajuste del costo promedio equivalente se realizó en julio de 2025 según el decreto 231/025. Lo que podrá cambiar a partir de 2026, según Viñales, es el valor de la cuota salud y el costo promedio equivalente, ya que al subir el tope máximo anual se devolverá menos. Por su parte, varios dirigentes de la oposición criticaron los anuncios de Orsi. El senador blanco Sebastián da Silva subrayó que no se trata de un ajuste fiscal, sino de expropiación, mientras que su colega colorado Pedro Bordaberry argumentó que para hacer las modificaciones aludidas se necesita una ley, pero que llegado el caso no la votaría por confiscatoria e inconstitucional. Bueno, luego de los comentarios a propósito de este tema FONASA, el Ministerio de Economía y Finanzas, le dio contexto al asunto. Esto explicaba. En el inicio de su comunicación, el Ministerio de Economía aseveró que la manera de calcular el costo promedio equivalente para las devoluciones sobre el FONASA que se usaba hasta el momento tenía dos errores de diseño. Por un lado, el que se calculara el promedio de costos como si todas las personas hubieran estado afiliadas al FONASA desde su nacimiento, cuando, al haber comenzado a funcionar en 2008, esto solo se da para los menores de 18 años. Es por esto que, para quienes son mayores de esta edad, el nuevo régimen considera únicamente el promedio de las cápitas de los últimos 18 años, es decir, desde que existe el FONASA. Por otra parte, el comunicado de la cartera señala como un error del sistema vigente asumir que todos vivirán hasta la edad promedio de 74,9 años para varones y 81,4 años para mujeres. Al tomar únicamente la expectativa por sexo, se subestima el verdadero promedio. En ese sentido, el cambio de régimen implica el uso de curvas de supervivencia en lugar de tomar de referencia la expectativa de vida. Bueno, y por este tema se confirmó en las últimas horas que será citado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, a la Comisión Permanente del Parlamento, justamente para explicar este asunto, este tema del FONASA que ha generado polémica en las últimas horas. Además de Gabriel Odone, también serán citados por otros asuntos los titulares de Educación y Cultura, José Carlos Maía, de Ambiente, Edgardo Ortuño, y del Ministerio del Interior, Carlos Negro. Por otro lado, este lunes, además, sesionará la Comisión Especial de Veñas de la Comisión Permanente, integrada por los diputados Pablo Abdala del Partido Nacional y Gabriel Otero del Frente Amplio, junto con el senador colorado Pedro Bordaberry. En el orden del día figuran las destituciones de 5 funcionarios públicos, 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, 1 del MIDES y otro de Economía, y la solicitud también de venia cursada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de ministro del Tribunal de Apelaciones al doctor Gabriel Oanian Agopián. Vamos a cambiar de tema ahora, un asunto que lo contábamos en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias en nuestros titulares. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, dijo a MBD Noticias que irá a la Junta Departamental todas las veces que sea necesario, pero aseguró que hasta ahora solo tiene titulares de prensa. Esto en alusión al anuncio del edil nacionalista Juan Martín Bárcena de que lo iba a citar justamente a la Junta Departamental por el tema recolección de residuos. En este sentido, y a propósito de la recolección, Herú sostuvo que la situación de los últimos días evidencia la necesidad de cambiar el sistema, pero también los hábitos. Hasta ahora lo que tengo son algún comentario de prensa. Nosotros cuando presentamos el plan estratégico ambiental de Montevideo, el intendente definió ir a la Junta. O sea, el primer lugar que presentamos el plan fue en la Junta Departamental. Cuando consolidamos un borrador de plan de limpieza y gestión de residuos, al primer lugar que fuimos fue a la Junta Departamental, a la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, intercambiar con las autoridades del Legislativo, de la Junta Departamental, para mí es algo natural, necesario, fundamental. Iremos las veces que seamos convocados, que la iniciativa sea nuestra como las anteriores, así que normal. Hasta ahora no tengo ninguna convocatoria, pero tranquilo. Estamos trabajando y mucho en horas de fiestas, con muchas actividades, y esto de hoy nos muestra que seguimos avanzando. Entendemos que estos días muestran con claridad la importancia de cambiar el formato de la limpieza y la gestión de los residuos de Montevideo y además involucrar a vecinas y vecinos. Las situaciones que hemos tenido en los últimos días las estamos trabajando en estas horas, seguramente en el correr del fin de semana ya vamos a estar en una situación bastante normalizada, pero bueno,
incorporando estos elementos para el cambio que queremos impulsar en este periodo de gobierno, sin dudas. Bueno, y sobre los cambios a los que hacía referencia a Leonardo Herú, este fin de semana hubo otro hito con la instalación de contenedores intradomiciliarios e intraprediales para unas 150 familias del barrio Casabó. La entrega de este tipo de contenedores que, bueno, permite paulatinamente retirar los que ya conocemos, los habituales que están en las calles, seguirá este lunes en la zona del Prado y también llegará a Capurro a comienzos de 2026. Estamos instalando contenedores dentro del predio para que los vecinos puedan clasificar sus residuos y además al estar dentro del predio nos permite mejorar notoriamente la limpieza del barrio. Recuerden que en el plan que tenemos para Montevideo en este periodo de gobierno hemos definido bajar a la mitad los contenedores de la vía pública, entregando estos contenedores intradomiciliarios en los hogares e intraprediales. Además estamos entregando composteras para transformar en compost una parte importante de los residuos orgánicos. Eso nos permite, en la medida que los vecinos incorporen estos hábitos cotidianos, disminuir a la mitad los residuos que generamos. Bueno, muy bien, señores, vamos a salir nuevamente de los estudios de TV Ciudad al encuentro de Sofía Dri, que está en el Parque Rodó. Sofi, te vemos, te escuchamos, adelante. Josema, ¿cómo estás? Exactamente, como lo adelantábamos hace un rato, tenemos por acá a Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo. Karina, muchas gracias por hablar con nosotros. Contanos un poco qué iniciativas promueve la Intendencia para justamente promover el turismo en la capital, especialmente en estos meses de verano, ¿no? Nos preparamos todo el año porque Montevideo tiene turismo todo el año, recibimos más o menos la misma cantidad de visitantes en cada trimestre, entonces las iniciativas y las estrategias tienen que ver con principalmente diversificar y fortalecer la demanda, o sea, ir a los mercados donde ya tenemos un público más fiel, más efectivo, como es el caso de Argentina y Brasil, pero también hacer énfasis en mercados nuevos que vamos conquistando y eso depende un poco del comportamiento de los países emisivos de turismo, ¿no? de turismo. Por ejemplo, cuando un país tiene un momento donde su poder adquisitivo está mayor y las personas empiezan a viajar más, bueno, ese análisis también lo hacemos para ver qué otros mercados captamos que tengan alguna vinculación y posibilidades de llegar a Montevideo y en eso también hay análisis, por ejemplo, de conectividad, de intereses y de lo que nosotros tenemos para ofrecer. También en este momento estamos haciendo una campaña de turismo interno, porque tan importante como los extranjeros que nos visitan son los uruguayos y las uruguayas que pueden venir a recorrer nuestra ciudad, nuestra capital, y ahí estamos haciendo mucho énfasis en todos los departamentos, trabajando en una promoción muy multinivel, multicanal, tanto en radio, tele, también medios de prensa, en cines del interior del país y de Montevideo, para mostrar todas las oportunidades y posibilidades de recreación y de cultura que hay en Montevideo y que las personas la puedan disfrutar y hacer uso de eso, vengan o no por vacaciones, ¿no? ¿Cuáles son justamente los atractivos de Montevideo? Digo, obviamente que tenemos la playa, tenemos muchas playas, pero más allá de eso, ¿qué atractivos tiene Montevideo para ofrecer durante los meses de verano y en general? Bueno, Montevideo es bastante conocido por su oferta cultural, no solamente por los eventos que suceden y cada vez más los vemos, ¿no?, en todos los portales y promociones y difusión que se hace, pero también por una oferta muy plural. Entonces podemos ver oferta en todos los barrios de la ciudad y no solamente en lo costero, no solamente en esto más turístico, como más tradicionalmente turístico. Entonces lo que buscamos también es diversificar lo que hay para hacer, involucrando a más actores privados y también a los municipios y al sector público. Entonces Montevideo tiene, por ejemplo, paseos vinculados al área rural, como pueden ser la visita a las bodegas, degustaciones, a granjas, inclusive hospedajes en la zona rural, que a veces desconocíamos que eso está tan cerca de nuestra ciudad. Productos también a nivel ecoturístico, como por las actividades que se pueden hacer ahora en el verano, sobre todo de kayak y actividades náuticas en todo alrededor de Santiago Vázquez y en los humedales de Santa Lucía. Esas son como algunas ofertas que no suelen ser tan conocidas, pero también, por supuesto, una oferta muy amplia a nivel gastronómico. Como hemos visto, hay circuitos que podemos recorrer, varios bares, boliches, restaurantes, con una oferta muy diversificada de sabores y a su vez, bueno, una cartelera de eventos amplia, como te mencionaba anteriormente, y todo lo que puede ofrecer una ciudad más urbanizada.
Recientemente la Intendencia sacó una iniciativa de recorridos virtuales. Ayúdame un poco a recordar, pero cómo se llamaba esta iniciativa. Pero contanos un poco de esto. Lo que buscamos también es como ese turista que ya viene, o que es la primera vez, o que es ese turista fiel. Montevideo tiene una linda curiosidad, que es que el 70% de las personas que llegan a esta ciudad ya vinieron alguna vez. Entonces lo que buscamos es tener más posibilidades de que las personas disfruten de lo nuevo que va surgiendo, porque además trabajamos a nivel de la oferta, ¿no? A nivel de la Intendencia de Montevideo lo que se busca es capacitar, formar, mejorar la calidad. Todo eso lo hacemos también durante todo el año. Y después, cuando esa oferta ya existe, hay que buscar los medios para los de tendencia para difundirla. Y en eso nosotros tenemos una aplicación, una web app que se llama Descubrí Montevideo Plus, y le integramos algo que se llama Itinerarios Vivos, que es un acompañante virtual con ayuda de la inteligencia artificial, pero curada. Entonces toda la información que surge de allí está ya revisada por la División Turismo, y lo que va haciendo es dándote opciones según cómo te vas sintiendo. Llamamos que es empática y que te entiende, que tiene un elemento más emocional. Entonces, por ejemplo, si hoy tiene asociado alertas del clima, entonces en un día como hoy, de mucho calor, te va a sugerir probablemente que vayas a la playa. Pero si está lloviendo o si tenés un plan para mañana, pero están dando un día que no es tan agradable, entonces te va a sugerir planes que tengan que ver con esa coyuntura y con esa situación. Pensando también en que muchas personas de las que entran a la ciudad, sobre todo en verano, llegan en crucero, últimamente sobre todo, y que entran por Ciudad Vieja, ¿qué iniciativas plantea la Intendencia para fomentar el turismo en esa zona de la ciudad? Sí, esa zona de la ciudad es la puerta de entrada, no solamente de los cruceristas, también de los argentinos, que la mayoría vienen a través del río. Y lo que buscamos es trabajar con el sector comercial de la Ciudad Vieja para aumentar los horarios de apertura de los locales, para tener también con todas las áreas de la Intendencia, para tener la Ciudad Vieja más linda, más limpia, más ordenada. En ese trabajo estamos, es un trabajo multidisciplinar y en asociatividad con el sector privado. Y como vos decías, los cruceristas entran allí también, muchos se quedan, pero otros salen a recorrer el resto de la ciudad y también el área rural. Entonces es importante porque eso hace que podamos cuidar los entornos también y que no tengamos una superpoblación durante poquitos días en un mismo lugar, sino que la demanda se distribuya y pueda haber un mayor impacto en todo el territorio. Bien, y por último te consulto qué expectativas tienen para esta temporada y para el año que viene en general. Son positivas, hay optimismo, tanto en el sector privado como en el público. Estuve averiguando hace un ratito y la ocupación hotelera está superior al 70%, entonces según los datos de la Asociación Hotelera y de Restaurantes del Uruguay, eso es un muy buen dato para hacer verano. A su vez tenemos una información del Ministerio de Turismo, donde hasta noviembre habían ingresado 756.000 personas a Montevideo, con destino Montevideo, y eso es un número que nos hace inferir que tendremos un muy buen año, cerraremos un muy buen año. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, allí escuchábamos a Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, no quería dejar pasar el momento por ser el último domingo, edición domingo de Medio de Noticias, y mandar un saludo tanto a los que trabajan detrás de cámara como delante de cámara, que hacen esto posible, y especialmente a Eric y a Alecos, que no los ven ustedes, pero siempre en todos los móviles nos acompañaron. Así que bueno, nada, te devuelvo, Josema, la palabra y un gran saludo a todos. Qué grande Sofía Adri. Bueno, me ganó de mano porque yo le quería agradecer a usted también esta experiencia a nivel móviles, si no me equivoco, está haciendo también sus primeras armas por acá también. Así que Sofía, gracias a vos y por supuesto al amigo Eric Lima y a Alecos Cheiko, que bueno, son nuestro equipo allí de cámara y asistente, que en este momento además nos están regalando esa hermosa imagen de la playa Ramírez, que como ven, está a pleno, mucha gente en la arena, pero también muchísima con esta temperatura en el agua. Así que bueno, Sofía, te agradecemos muchísimo a vos por tu trabajo en estos móviles que, bueno, has estado con nosotros aquí en estos domingos, y por supuesto a nuestro equipo callejero y también por supuesto a nuestra entrevistada Karina Fortete, que estaba por allí. Señores, nosotros seguimos con otras informaciones y les contamos ahora que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó la figura del ex mandatario uruguayo José Mujica durante una transmisión oficial este 26 de diciembre, destacando
afirmando que se trató de un presidente digno. La mención fue porque el programa se realizó desde el Centro de Eventos Néstor Kirchner, inaugurado hace 14 años en paralelo a la fundación y primera, además, reunión de la CELAC. El 2 de diciembre del año 2011, el mismo día que se instaló la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y se fundó en Caracas. Y vinieron 33 jefes de Estado y jefes de gobierno de 33 gobiernos. 33, fue 100% asistencia. Lo recuerdo. De Uruguay vino, estoy recordando a pura memoria, al pelo, no tengo ayuda ni teleprompter, como hacen todos los presidentes que leen teleprompter. Pepe Mujica, el Pepe estuvo aquí, que recuerdo que estaba haciendo en la carpa, allá en la Academia Militar, estaba haciendo mucho frío. Y entonces lo vieron con mucho frío y un capitán venezolano, un oficial, que ya debe ser coronel, o de repente hasta general, le ofreció su chaqueta para el frío y él se la tomó y eso fue viral en la época, apenas nada había Twitter, pues. Eso corrió, porque Pepe tenía la chaqueta del ejército bolivariano de Venezuela, digna chaqueta para un digno presidente, Pepe Mujica. Bueno, vamos a venir a nuestro país ahora y cambiamos de tema porque desde el Ministerio de Trabajo destacaron algunas mejoras que se están logrando en el rubro de las empleadas domésticas, donde se va a comenzar a diferenciar, por ejemplo, los pagos en las funciones que cada una de ellas realiza. Por otro lado, aseguraron que hay una negociación activa entre el sindicato portuario con una propuesta del sector empresarial. En el caso de las domésticas también se hace un diferencial en relación a lo que era en la creación de categorías, además de los aumentos salariales, se crean las categorías, quiere decir que en función de la tarea que se desarrolla, algunas se retribuyen con un mayor salario, entonces pasan a tener un valor distinto, quienes solamente hacen tareas generales, quienes además cocinan y quienes además cuidan lo que se reconoce salarialmente, que es un avance para Uruguay, para la región y para el colectivo de las trabajadoras domésticas. Además, la directora nacional de Trabajo se refirió a la situación y la negociación entre empresarios y trabajadores portuarios. El día de hoy no hay un conflicto, lo que hay es una ronda de consejos de salarios viva con una propuesta arriba de la mesa que fue llevada para analizar. En la última reunión el sector empresarial presentó una propuesta que avanzaba en relación a lo que se venía analizando y siguen negociando. ¿En qué tiempo piensan ustedes que puede llegar a un buen puerto? No, nosotros aspiramos a lo que les decía, a que ellos y a que pueda ser por acuerdo, porque no tiene sentido decretar cuando la negociación está viva, porque hubo una propuesta, se llevó a estudio, entonces seguimos entendiendo que hay margen para seguir negociando. Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a meter en temas políticos y judiciales porque ven ustedes el juicio contra el ex senador nacionalista Gustavo Penades, ustedes saben, por 21 delitos sexuales contra menores de edad, podría demorarse hasta finales de 2026 o principios de 2027. Sobre este tema habló Soledad Suárez, que es abogada de varias de las víctimas en la causa, explicó por qué podría demorar tanto llegar a esa etapa y cómo seguirá además el proceso a partir de febrero cuando termine la Feria Judicial de Verano. El día 22 de diciembre tuvimos una audiencia donde se debatió la procedencia de una declaración anticipada. Finalmente la jueza hizo lugar al pedido de la Fiscalía, al que nosotros adheríamos desde la defensa de la gran mayoría de las víctimas por el consultorio jurídico. Según informó El País, esta declaración anticipada que la Fiscalía busca que suceda previa al juicio corresponde a un testigo de la causa. El motivo de adelantar su declaración, argumentó la fiscal Isabel Iturralde, tiene que ver con la historia clínica del sujeto, que sufre problemas cognitivos relacionados a la memoria, por lo que hay un riesgo de que la prueba se frustre antes de llegar al juicio. Además, se discutió la fecha en que algunas víctimas complementarán o rectificarán sus declaraciones. Por otra parte, la abogada explicó el motivo del extenso periodo previo al juicio, que se calcula que estará sucediendo a finales de 2026 o incluso en 2027.
Otro de los temas que ha pasado por la edición domingo de MB Noticias es el que les vamos a contar a continuación, porque el edil frente amplista Damián Alonso presentó denuncia penal contra la Intendencia de Soriano, esto por el cobro indebido de un trámite de acceso a la información pública y porque dicho pedido nunca fue contestado. El edil buscaba conocer las resoluciones firmadas entre enero de 2023 y agosto de 2025. La denuncia contra la Intendencia de Soriano es corolario de un hecho informado por MBD Noticias en septiembre, dando cuenta de que el intendente Guillermo Besosi se había negado a responder un pedido de acceso a la información pública cursado por el edil frente amplista Damián Alonso, que quería conocer las resoluciones firmadas desde enero de 2023 hasta agosto de 2025. Además de la negativa, el edil sorianense había denunciado que en el transcurso del trámite se le exigió pagar una tasa para poder continuarlo, algo que hizo pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el proceso debe ser totalmente gratuito. Teniendo en cuenta este hecho y que lo solicitado eran resoluciones de la Intendencia que por normativa deberían estar a disposición ciudadana en el portal institucional, el edil llevó el caso a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Este organismo de presidencia contestó que el cobro fue ilegal y exhortó a la Intendencia a no hacerlo más, como así también a empezar a publicar todas las resoluciones, como por ejemplo hace la Intendencia de Montevideo en su portal. Pero como este último punto aún no se cumplió, Alonso recurrió a la vía judicial. En su momento, Alonso había dicho a MBD Noticias que le llamaba la atención esta posición de la Intendencia, teniendo en cuenta que su titular se encuentra formalizado por 7 delitos de corrupción, a la espera del desenlace del proceso. Ahora será la justicia la que laude sobre estos puntos, pero a partir de febrero, cuando culmine la Feria Judicial de Verano, que comenzó este 25 de diciembre. Bueno, muy bien, señoras y señores, momento de informe especial. Como siempre, hasta ahora recibimos al señor Federico Jurkovic. ¿Cómo le va, Fede? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Josema? Un gusto compartir el último informe especial de este ciclo y de este año. Tú lo decías al principio, Sofía Dri también nos ponía en carpeta sobre este tema. Saludar a todo el mundo, sobre todo a la gente que mira el informativo de los domingos y cuando andamos en la calle nos hace saber que disfruta de este espacio. Efectivamente, ya aprovecho también para agradecer el cariño de todos y todas, incluso a esta hora que además de vernos por el 6.1, también nos están viendo en vivo a través de la señal de YouTube. Estamos transmitiendo como siempre el informativo en vivo, así que gracias a todos y a todas por el cariño que nos dispensan. Bueno, ahora en vivo y también, como decía, en la calle Fede y también en las redes sociales, ¿por qué no? A todos ellos y ellas, muchas gracias. El amigo Fede Jurkovic hoy viene con un informe que es una especie de actualización. Empezamos este ciclo allá el 10 de marzo del año pasado con una cifra, decía 24 ahí, nos preguntábamos qué sería. Bueno, era la cantidad de políticos procesados en lo que iba de ese periodo de gobierno. A lo largo de estos 2 años hemos ido actualizando y analizando este tema de distintos enfoques, Josema, al punto que podríamos decir que tenemos un observatorio político de la corrupción con mucha información. Otros colegas me han solicitado poder chequear algunos datos porque después hicimos desde la democracia para acá cuántas personas de cada partido político habían sido procesadas y vamos a cerrar este ciclo entonces actualizando la información con el apoyo de siempre de Omar Izaguirre, que además de esta placa inicial que ya hemos usado, nos pone la relativa al año 2025, porque en definitiva de eso se trata, saber cuántos dirigentes políticos de distintos partidos y en distintos cargos de definición y también en distintos departamentos, Josema, han sido procesados. Aquí los números que nos aporta Omar Izaguirre con su placa son bien claros. 12 en total durante este año. ¿Ha terminado? No, faltan unos días, puede haber novedades y quizás sí, aunque estamos en feria judicial, siga habiendo instancias para procesar a alguien llegado el caso, José. Qué momento, Así que vamos a decir que es hasta acá, hasta este día, 12 políticos procesados, como en otros años y en otros informes lo vimos. El Partido Nacional acumula la mayor cantidad, 8 en este caso, las 2/3 partes, y el resto se divide, 2 en el Frente Amplio y 2 en el Partido Colorado. Después del take que vamos a presentar, Josema, con un detalle, una descripción de cada uno de los casos, son 2 minutos, presten atención porque hay de todo como en botica. Dentro del Frente Amplio, el oficialismo desde marzo, los políticos formalizados durante 2025 fueron 2. El primero de ellos, el ex senador Charles Carrera, el 11 de junio, imputado por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada durante su gestión como director general del Ministerio del Interior entre los años 2010 y 2017.
El otro frente amplista, en este caso condenado tras un juicio abreviado, fue el edil salteño Álvaro Godoy por el delito de asociación para delinquir, luego de reconocer su participación en la planificación de un robo que la policía logró evitar tras varias semanas de investigaciones. En filas coloradas, los formalizados fueron el alcalde de Minas de Corrales, José González, el 30 de mayo en Rivera, por explotación sexual de menores, y el 24 de junio en Artigas, el edil Marcelo Costa, por simulación de delito y usurpación de título, ya que ejercía como psicólogo sin serlo. Entre los blancos destacan el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, imputado por 7 delitos de corrupción el 14 de marzo, mientras que el 29 de agosto fue el turno del exalcalde Arachán de Isidoro Noblía, Fabio Freire, por asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público, en referencia a las licencias de conducir truchas que expedía su municipio. Antes que Freire, el 11 de abril, había sido formalizado el candidato a alcalde del municipio artiguense de Baltasar Brum, Eduardo Chirif, por estafas cometidas a un CAIF desde el municipio, en el que fue designado personal contable de confianza tras perder las elecciones, y el 19 de agosto lo fue el edil electo y director de Juventud de la Intendencia de Salto, Lucas Trindade, por contrabando de huevos desde Brasil. Posteriormente, en septiembre, fueron formalizados los 3 últimos expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante, por fraude, falsificación ideológica como funcionario público y también abuso de funciones en el caso de Infante. La justicia comprobó que se apropiaron fondos destinados a obras en la sede de la Junta. El octavo político blanco procesado en 2025 es Rodrigo Rolón, ex concejal de 18 de Mayo, candidato a Convencional Nacional y ex director de vivienda de la Intendencia de Artigas. Fue formalizado por un delito de violencia doméstica agravado en concurrencia con lesiones personales, siendo también uno de los 3 investigados por la Fiscalía en el marco del escándalo por el cobro de horas extras que culminó con varios procesamientos en 2024. Bueno, Federico Jurkovic lo dijo, había de todo como en botica, evidentemente hasta contrabando de huevos. Qué ironía presentar todo este informe hoy, un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes para algunos, ¿no? Pero son todos datos ciertos, Josema. Sí. Todo ha pasado en este bendito país, decía Sánchez Padilla. Sánchez Padilla, exactamente, en este bendito país siguen pasando cosas. Es un tema para la política que pasan los años, ven procesados a sus dirigentes, alcaldes, ministros, intendentes, ediles, diputados, senadores, pero nunca se convierte en un tema de la política. Nunca he visto a ningún partido convocar para analizar en tantas comisiones y grupos que se arman qué hacer con este tipo. Una escuela de dirigentes políticos, una escuela de formación, no lo sé. Lo cierto es que de la democracia para acá, y vamos a esta segunda parte del informe, más de 130, 138, si no me falla la memoria, políticos han sido procesados entre 1985 y este año 2025. Por lo tanto, no son casos aislados, si bien en el Partido Nacional se despega por la cantidad, también el Partido Colorado y el Frente Amplio mayoritariamente tienen casos, todos han ejercido la presidencia de la República, pero esto, como vemos, no tiene que ver directamente con el Poder Ejecutivo exclusivamente, sino con las distintas realidades y ámbitos de gestión de la cosa pública. Josema, políticos procesados desde el retorno de la democracia, 1985-2019, en el Partido Nacional 29. En el periodo de la presidencia de Luis Lacalle Pou, como ustedes ven, se da el salto más grande. En 5 años, 30 personas. En los anteriores habían sido 29. Durante la gestión de Luis Lacalle Pou se producen 30 procesamientos y otros 8 en lo que va de 2025, totalizando 67 entre 1985 y 2025. El Partido Nacional sacará cuenta o no, será cosa de ellos, pero puntualmente sí se pronuncian definiciones como expulsión del partido, pasaje a la Comisión de Ética Pública. Estos son los números del Partido Nacional. Vamos a ver los del Partido Colorado, Josema. A ver. Mira, aquí tenemos en el periodo 1985-2019, 45 en total. En el periodo de gobierno anterior fueron 4 y en este año 2025 van 2. Totalizan entonces 51. Podemos decir que, a diferencia del Partido Nacional, se mantiene un cabeza a cabeza hasta 2020. Sí. El Partido Nacional en ese periodo se despega con 30 procesados y el Partido Colorado mantiene un nivel bajo de 4 en 5 años y arranca este 2025 con 2. Cerramos entonces con el Frente Amplio,
hoy en el oficialismo. Usted recuerde, llegó por primera vez al gobierno nacional en 2005. El primer procesado del Frente Amplio se da en el año 2007, es un edil, posteriormente Juan Carlos Bengoa. Por eso tenemos entre 1985 y 2019 12 políticos procesados del Frente Amplio. En el periodo pasado del gobierno de Luis Lacalle Pou fueron 6, y en este de Yamandu Orsi, en estos primeros 10 meses de gobierno, en todo el año, vamos a decirlo, han sido procesados 2, como decíamos, Charles Carrera y este edil Godoy de Salto, que había participado en la planificación de un robo a un boliche que no llegó a concretarse porque la policía agarró unos datos, lo investigó y lo frenó, Josema. Qué momento, bueno, los números, en todos los partidos se cuecen habas en este caso. Exactamente, Josema, 138. Entonces me despido, ha sido un gusto sobre todo compartir contigo este espacio, Josema. Gracias por el apoyo a todos los que están en sus casas, los que están aquí en los estudios, especialmente a las chicas de vestuario y maquillaje que nos han hecho parecer personas por un tiempo. Qué prolijo nos dejan. Fue para mí un placer, realmente, como siempre, al igual que toda la gente también que nos comenta. Bueno, cada uno de tus informes los domingos, así que ha sido un gustazo trabajar durante todo este tiempo. Bien, nosotros ahora seguimos con otros asuntos y les contamos que uno de los temas que anunciábamos en nuestras titulares, la jueza paraguaya Rosario Montanian rechazó la revisión de la prisión preventiva sobre Yanina García Troche, esposa del prófugo Sebastián Marcet, ante la inexistencia de nuevos elementos, el alto riesgo de fuga y también por la obstrucción y negativa permanente a colaborar con la justicia. La defensa de Yanina García Troche había planteado como un hecho nuevo el pedido de asistencia internacional atendiendo su condición de uruguaya, pero en respuesta la magistrada sostuvo que no era suficiente para considerarlo un hecho nuevo y asegurarse que una vez en libertad la misma siga sometida al proceso que se le sigue en Paraguay. Más aún, señala el fallo publicado por el portal paraguayo El Observador, considerando las posibilidades y el recurso económico del que dispone, que incluso se ve reflejado en la cantidad de abogados con que cuenta y las posibilidades de entrada y salida del país de sus familiares. En otro tramo, la jueza Montanía señaló que, en cuanto a la conducta positiva, colaborativa y transparente de la imputada, cabe señalar que dichos extremos no se condicen con su comportamiento dentro del penal, que se encuentran respaldadas con los informes que revelan los graves acontecimientos protagonizados por la imputada, que derivaron incluso en la aplicación de medidas disciplinarias por mal comportamiento. Esto último hace referencia a una sanción reciente que se le aplicó a la esposa de Marcet al comprobarse que consumía marihuana dentro de la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra alojada. Atento a estos hechos, la magistrada resolvió este fin de semana ratificar la medida cautelar de prisión preventiva dictada sobre Yanina García Troche por considerarla de estricto derecho y proporcional a la medida definitiva de prisión que podría aplicársele en caso de llegar a una condena. García Troche está imputada en la causa Ultranza PI como integrante del cártel liderado por Marcet, en su caso como parte del esquema de lavado de dinero de la organización. Señoras y señores, momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos para el tramo final de este último MBD Noticias edición domingo. Bloque 2 de la edición domingo de MBD Noticias. Les contamos que la edición 2026 del Canelones Suena Bien será el jueves 29 y sábado 31 de diciembre en Atlántida, con acceso libre y gratuito. La grilla incluye varios artistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, van a estar La Vela Puerca, Buitres, Rubén Rada y Daniela Mercury. Además habrá allí un paseo enorme ferial y una plaza de comidas a cielo abierto. En la última edición metimos un estadio centenario en un fin de semana en la costa de Atlántida, 70.000 personas. Y al otro día los gastronómicos nos decían que hubo gente hasta las 2 de la mañana esperando para comer. Así que nosotros damos un empuje como gobierno departamental en un momento en que la temporada naturalmente cae, que es la segunda quincena de enero, y eso pasa en toda la costa. Y ahí, de alguna manera, el gobierno de Canelones da un empuje para movilizar la economía de la localidad, porque es con entrada libre, un show de nivel internacional, porque el negocio establecido trabaja, porque los hospedajes trabajan, pero también el que vende la cerveza y la pizza al costado del escenario también trabaja. Entonces, para nosotros es realmente un motivo de mucho esfuerzo que se recompensa por ese lado. Nosotros hablamos siempre de que esto no es un gasto, es una inversión que damos, un empujón a la temporada de turismo. En primer lugar, es no solo la oportunidad que nos dan a nosotros de tocar, sino la oportunidad que le dan al público de ver las bandas, sus bandas preferidas. Y
y bueno, estamos realmente muy agradecidos de participar nuevamente en esto. Yo soy de Tala, yo hago el género hip hop, empecé haciendo hip hop y ahora un poco en el vivo estamos haciendo rock, lo fusionamos, lo estamos queriendo llevar para ese lado y también agregamos algunos otros géneros, agregamos candombe, trap. Es bastante urbano todo, pero llevándolo también a raíces a veces uruguayas. ¿Cómo Canelones no organizaba no tenía un festival como esto? Y nosotros venimos súper contentos, alegres de tocar en Canelones, en este festival, que aparte está bien concebido, que la gente que ha venido a tocar aquí se ha ido muy contenta del trato y de lo que pasó con el público. Así que para mí Canelones ya lo tengo en mi lista y todos los años cuando arranca pido para venir. Es en enero, así las cosas. Vamos a contarles ahora que luego de más de 48 horas de trabajo, la Dirección Nacional de Bomberos todavía no pudo apagar el incendio forestal que se desató en la tarde del viernes allí en la zona de Melilla. Según explicaron, las altas temperaturas y el viento han complicado la tarea. El incendio comenzó en la tarde del viernes en la zona de Melilla. Según la última comunicación de la Dirección Nacional de Bomberos, la afectación es de al menos 60 hectáreas y si bien está controlado, las altas temperaturas y el viento han dificultado su extinción. Entre los recursos utilizados para su combate se cuentan 2 camiones cisterna, 5 camionetas con equipamiento polivalente, una retroexcavadora, 5 brigadas y un helicóptero. Según comentaron fuentes de bomberos a MBD Noticias, hasta el momento no se encontraron viviendas afectadas ni tampoco personas lesionadas. Aún así, la Dirección Nacional de Bomberos subrayó la importancia de extremar medidas de prevención y evitar cualquier tipo de quema intencional o acción que pueda generar focos ígneos, y recordó que ante emergencias se debe comunicar inmediatamente al 911. Bueno, también desde el viernes a la tarde, pero en Minas, hay otro incendio forestal que se desató en la zona del Cerro de la Coronilla. Según lo informado por el Ministerio de Defensa, en la madrugada de hoy quedaba un foco en la zona del Cerro de la Antena que se propagó hasta un monte nativo utilizándose allí, varios helicópteros y drones de la Fuerza Aérea Uruguaya. En las últimas horas se ha informado que hasta el momento hay unas 238 hectáreas que se han visto afectadas justamente por este siniestro que comenzó, como decíamos, en la tarde del día viernes. Les contamos ahora que la Intendencia de Montevideo comenzó a colocar pictogramas en la vía pública para mejorar el servicio de alertas en el tránsito, buscando organizar el cruce peatonal. Esto pensando principalmente en personas que padecen el espectro autista. Las primeras marcas se estamparon en los entornos de las escuelas y también algunos jardines. La implementación de los pictogramas en los cruces peatonales conocidos como cebras fue aprobado por la Junta Departamental de Montevideo el 11 de diciembre y una semana después, la Intendencia comenzó a estampar los sellos en distintos barrios. En primer término, se seleccionaron los entornos de 6 centros educativos vinculados a educación inicial y primaria, concretamente a la Escuela 68 de Luis Alberto de Herrera y Carabela, las escuelas 160 y 192 de Veracierto y Garcilaso de la Vega, la 131 de Maldonado y Florida, la 170 de Emilio Romero y José Castro, la 130 de Alberdi y Casi Bolivia y el Jardín de Infantes 370 de Berinduague y José Castro. La propuesta se basa en un sistema aumentativo y alternativo de comunicación que utiliza pictogramas para transmitir información de manera visual, directa y accesible. Los pictogramas combinan imágenes y palabras que guían a la persona paso a paso, detenerse, observar hacia ambos lados, reconocer que los vehículos están detenidos y avanzar. El diseño utiliza color azul, propio de la señalización informativa, aplicado sobre las líneas blancas de las cebras, generando así un contraste visual que mejora la lectura. De esta manera, Montevideo comienza a concretar esta iniciativa acordada en diciembre de 2022 entre el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y las Intendencias mediante el Congreso de Intendentes, y que otras comunas ya habían empezado a instrumentar. Del capítulo internacional destacamos que en Brasil, para evitar nuevos intentos de fuga como el protagonizado el viernes por uno de los implicados en la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal de aquel país ordenó la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo.
La medida determinada por el magistrado Alexandre de Moraes para evitar nuevos intentos de fuga fue ejecutada este mismo sábado por la Policía Federal contra 10 procesados cuya sentencia aún permite apelación. Los condenados por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, entre ellos 7 militares del ejército y el ex asesor de asuntos internacionales del gobierno de Bolsonaro, Felipe Martins, que gozaban de la libertad mientras se definía su situación y cumplían solo algunas medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica, ahora serán recluidos en sus residencias. Las autoridades también les prohibieron usar redes sociales, el contacto con otros investigados, las visitas y preventivamente les retiraron los pasaportes y suspendieron los permisos de porte de armas de fuego. Estas medidas se tomaron tras la captura del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vázquez, en Paraguay el viernes, cuando intentaba embarcar hacia El Salvador. Condenado a 24 años y 6 meses de prisión, Vázquez permanecía en libertad en Brasil, ya que su sentencia aún no era firme y podía apelar, y solo cumplía medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica, pero en el día de Navidad rompió el dispositivo y huyó hacia Asunción en un vehículo alquilado. En la causa, Vázquez fue hallado culpable de organizar una operación para dificultar el acceso de votantes a los centros electorales en el balotaje de 2022, favoreciendo a Bolsonaro, quien de todos modos fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente cumple en una celda de la Policía Federal de Brasilia una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo, aunque actualmente se encuentra en un hospital privado de la capital recuperándose de una cirugía de hernia bilateral. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana, mientras vemos esa hermosa imagen de la bahía de Montevideo. Inumet señala que para mañana, lunes 29 de diciembre, tendremos una mínima de 20 grados y una máxima de 20, con cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, neblinas y bancos de niebla durante la mañana. Para el martes 30, cielo claro y algo nuboso, estará ventoso. El martes se hará muchísimo calor, la mínima de 20, máxima de 35 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Qué linda imagen, Señoras, señores, nosotros estamos en el final. Bueno, ya lo saben, lo habíamos dicho en el arranque de esta edición domingo de MD Noticias. Esta es la última edición del año y también del ciclo. De la decisión de parte de la dirección del canal, bueno, ha sido la de no tener más envíos informativos los días domingos. Igualmente habrá cobertura mediante las redes sociales y demás. Se vienen cambios también para nuestro sistema informativo que más adelante los van a ir sabiendo y serán comunicados oportunamente en nuestra pantalla. De mi parte, como conductor de este informativo, agradecerles a todos ustedes del otro lado, como siempre, que nos han apoyado, acompañado desde marzo de 2024, domingo 10 de marzo de 2024, y por supuesto a este gran equipo que tenemos por acá apoyándonos día a día. Gracias a todas y todos. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MB Noticias. La información por nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:30. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada. Que pasen bien. El presidente Yamandu Orsi comenzó este sábado unas vacaciones que se extenderán hasta el 3 de enero y su lugar será ocupado por Carolina Cose, mientras que Blanca Rodríguez asumió la vicepresidencia de la República. El Ministerio de Economía salió al cruce de las críticas partidarias y académicas recibidas en las últimas horas luego de que el presidente Yamandu Orsi anunciara cambios en las devoluciones del FONASA y explicó cómo se dará este proceso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evocó la figura de José Mujica como un presidente digno al recordar que durante su participación en la cumbre inaugural de la CELAC hace 14 años se puso una chaqueta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La justicia paraguaya rechazó el pedido de Yanina García Troche para esperar el juicio fuera de prisión por considerarla peligrosa con riesgo de fuga y por mal comportamiento luego de querer acceder a un celular y fumar marihuana en su celda. Durante 2025, 12 políticos fueron formalizados por diversos delitos cometidos tanto contra la administración pública como contra otras personas, siendo el Partido Nacional, con 8, el que lidera el ranking al igual que en años anteriores. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, dijo que irá a la Junta Departamental cada vez que lo llamen, pero que hasta ahora solo tiene titulares de prensa sobre la convocatoria anunciada por el edil nacionalista Juan Martín Bárcena. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo para evitar una nueva fuga como la del viernes, cuando uno de los implicados rompió su tobillera electrónica y escapó hacia Paraguay.